su video y su audio solo para poder hablar y tener conversaciones. Estos controles de la pantalla se pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla. También pueden moverse a diferentes niveles y a diferentes mesas. A mano izquierda de la pantalla tenemos los pisos de 1 a 5, así que tienen la opción de seleccionar el nivel en el que quieran estar. Y de nuevo, como dijo Yasmín, si quieren acceder a la versión en español del evento, pueden hacer clic en el cuadrito verde a mano izquierda de la pantalla. También verán que hay otros botones en la pantalla. Pueden aprender acerca de nuestros patrocinadores con los diferentes logotipos que están a través de la sala virtual. Así que si quieren aprender más de los patrocinadores del evento, hacer clic en esos enlaces. Otra función increíble es la habilidad de poder aprender de los otros participantes de este evento. Pueden intercambiar sus tarjetas de negocio virtuales haciendo clic en el Facebook, el LinkedIn y el sitio web y los enlaces que han compartido las personas en sus perfiles, y también les pueden mandar mensaje individualmente a cada uno. Asegúrense también de añadir su propia información en su cuenta y añadir esos enlaces para sí mismos. También les animamos a que pongan su correo electrónico en el título de esa sección de Avatar para que se puedan conectar después del evento. También vamos a utilizar otra función para comunicarnos a través de la pizarra blanca. Ahí también se puede buscar más información. Una regla final, como cualquier llamada virtual, no se les olvide tener su micrófono en silencio, solo para evadir tener tanto ruido. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de ponerse en contacto conmigo o con el resto del equipo de Hunger Free Colorado, y ahora se lo voy a pasar a Mark, el director ejecutivo de Hunger Free Colorado. Mi nombre es Mark Jacobson y soy el director ejecutivo de Hunger Free Colorado. Muchas gracias también por acompañarnos en Hambrientos por el Cambio, realizando un sistema de comida más justo. Esta es la primera mañana de una conferencia de 2 días. Estamos emocionados de que estén en este evento. Queremos reconocer las naciones Ute, Arapaho y Cheyenne, en cuyo territorio nosotros estamos en lo que ahora es conocido como Colorado. Los reconocemos como cuidadores del pasado, presentes y del futuro de esta tierra. También reconocemos las 48 naciones tribales que están atadas a estas tierras a través del intercambio, las reuniones y la curación. Más allá, reconocemos las contribuciones y la importancia de las naciones indígenas, sus prácticas de comida, sus sistemas de comida y sus tierras han nutrido a nuestras comunidades a pesar de las amenazas a sus culturas y un legado de opresión y inigualdades, a lo que todos tenemos responsabilidad de reconocer y desmantelar. Mientras comencemos esta mañana, les quiero ofrecer un agradecimiento a los patrocinadores por su apoyo tan generoso que nos ha permitido llevar a cabo este evento. Más notables son los Mad Friends, BBVA Banco y la Fundación de Salud de Colorado. Les animamos a que aprendan más de ellos y que aprendan de por qué terminar con el hambre es una de las misiones principales de estas organizaciones. También apreciamos mucho los patrocinadores de corporaciones que tienen sus nombres en las mesas y pueden aprender más de ellos haciendo clic en la pizarra blanca de sus mesas. Hunger Free Colorado conecta a las personas a los recursos, a cumplir sus necesidades actuales y a dirigir los cambios sociales para terminar con el hambre. Queremos asegurarnos de que todos tengan los recursos necesarios para triunfar y alcanzar su potencial.
Creemos que eso es algo que se puede lograr y solo puede suceder a través de la colaboración. Junto con trabajar directamente con la comunidad, este año pasado colaboramos con más de 200 organizaciones, incluyendo más de 40 Snack Peas y socios que ayudaron a las personas a aplicar para SNAP. Trabajamos con organizaciones comunitarias para promover programas de nutrición infantiles, las redes de comida de Colorado y las 100 organizaciones con las que nos unimos para abogar en el nivel federal. Durante muchos años hemos tenido esta conferencia de Hunger Free para juntar a nuestros socios a que reflexionen en la visión, en las relaciones y en unirse a la acción compartida de terminar con el hambre en Colorado. La conferencia de este año continúa con esa tradición, pero también es diferente en dos maneras principales. Estamos haciéndolo de manera virtual en lugar de en persona y esto puede afectar mucho o hacer más difícil el aspecto de nuestra conferencia de crear relaciones. Sin embargo, esperamos que aprovechen de la plataforma Remote para interactuar y también para ponerse en contacto antes y después de la sesión de mañana. La otra diferencia principal es que nos estamos reuniendo en medio de una pandemia que ha creado una crisis de hambre que nunca hemos visto antes en Colorado. Antes de COVID-19, la medida del gobierno para medir el nivel de hambre que existe determinó que 10 de cada 100 coloradienses y la encuesta reciente de Colorado calculó ese número como 29%. Eso quiere decir que casi 1 de cada 3 coloradienses se preocupan por poner comida en la mesa sin tener que hacer recortes para ellos mismos o para su familia porque no lo pueden pagar. Es más aún entre las familias y los hogares latinoamericanos o también de color. También ha creado un gran reto para los hogares con niños, especialmente cuando los padres se tienen que preocupar por cubrir los gastos de los siguientes meses. Estas cosas nos presentaron el hecho de que todos los coloradienses no son impactados igualmente por la pandemia. Los que han podido trabajar desde casa no han sido impactados en esa manera que las personas de color y latinx, quienes han perdido su empleo, han visto sus ingresos reducidos o están trabajando en las líneas principales de servicio. Que de un día a otro casi 1 de 3 colombianos estén experimentando inseguridad en los alimentos es algo que presenta resalta la desigualdad en los trabajos, los ingresos, el poder y la tierra. Y estas desigualdades no son inevitables, están centradas en políticas y prácticas institucionales actuales, muchas de cuales fueron basadas en ideas racistas y xenofóbicas. El valor promedio de una familia blanca es 10 veces de una familia negra y es como resultado de una larga serie de políticas racistas, desde la esclavitud hasta Jim Crow, hasta las líneas rojas y más allá. Que los trabajadores inmigrantes latinx tienen más representación en trabajos de servicio, de bajos ingresos y de alto riesgo, es como resultado directo de las políticas inmigrantes que limitan las oportunidades para muchos inmigrantes de color. Estas desigualdades impactan la habilidad de que las familias puedan encontrar comida, pero también impactan la producción y la asequibilidad de comida nutritiva con relevancia cultural. El acceso a esta comida nutritiva con relevancia cultural está basado en muchas políticas, pero la clave es cómo organizaciones locales han permitido crear necesidad para que otras comunidades tengan que producir su propia comida. Si en realidad queremos terminar con el hambre en Colorado, tenemos que establecer
políticas que se aseguren que los coloradienses tengan acceso a la comida nutritiva, no solo cuando le esté yendo muy bien a la economía, pero también en momentos como ahora, cuando no. En Hunger Free Colorado creemos que podemos tener un impacto tremendo en reducir el hambre al fortalecer y expandir acceso a los programas de nutrición federales como SNAP y comidas escolares, pero la pandemia nos ha mostrado que como una comunidad anti-hambre, si es en realidad en nuestra devoción a terminar con el hambre, también tenemos que mirar los cambios políticos más generales para aumentar los ingresos, para cerrar las brechas de riqueza, promover los derechos inmigrantes y también crear sistemas de alimentos robustos y locales. Y por eso hemos creado el panel de hoy para explorar lo que está a la raíz de la inseguridad de la comida que estamos viendo y planear cómo podemos trabajar juntos hacia este sistema de comida más justo. El panel de esta mañana, lo cual me emociona mucho presentar, incluye a Lisa Durán, la directora ejecutiva de la Coalición de Derechos Inmigrantes de Colorado. Lisa ha trabajado más de 30 años en el sector de organizaciones sin fines de lucro y movimientos comunitarios, debido a su creencia que las personas que son profundamente impactados por las políticas deben tener una participación con gran significado en estas conversaciones. Ayudó a crear el movimiento de derechos inmigrantes en Colorado, ayudando a crear CERC y también el Village Exchange Center en Aurora. Muchas gracias, Lina, por acompañarnos y también quien nos acompaña es Fatuma Iman, cofundadora, directora ejecutiva y granjera principal de Frontline Farming. Fatuma es una profesora asociada en la Universidad de Regis y también hace sus lecciones en la Universidad de Colorado en Boulder. Ella también tiene su propia compañía de es cofundadora para el grupo político y también ha participado en Liderazgos Transformadores para el Cambio, que también es una organización en Colorado. Fue electa presidenta de Mile High Farmers este año y también fue la recipiente del año pasado del reconocimiento Kathy Hill Scholarship. Muchas gracias, Fátima, por acompañarnos esta mañana. Y también tenemos a Ashley Penelli, directora estatal asociada de 9 a 5 Colorado. Ashley comenzó a organizar con los socialistas demócratas de América en asuntos como cuidado de salud, derechos del inquilino y la flexibilidad en las familias. Piensa que debe centrar en las familias encima de las ganancias y también trabaja en centrar a las mujeres de color en la lucha para la justicia económica. Ella se ha enfocado en los últimos años en crear un programa estatal de descanso médico o familiar pagado. También fue la codirectora en Colorado First Campaign, la que fue encargada de votar que sí, en la medida que garantiza 12 semanas de descanso pagado para más de 2.5 millones de trabajadores. Muchas gracias, Ashley. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para moderar el panel de hoy, tenemos aquí a Floretta King. Trabajar para la justicia social es algo que atraviesa las áreas de la vida de Floretta. Ha estado trabajando en cambiar políticas desde el 1993 y sigue trabajando en crear mejores políticas y crear modelos reconocidos a nivel nacional. Tiene una maestría en la sociología y un bachillerato con un enfoque en los estudios étnicos. Actualmente está consiguiendo su doctorado en liderazgo y también es recipiente del reconocimiento de la hermandad, del reconocimiento Dorothy y del reconocimiento GLAAD. Muchas gracias por acompañarnos y por estar moderando este panel. Y como pueden ver, tenemos un panel increíble y me siento muy emocionado para esta conversación. Tome nota que integrado en esta conversación
será una oportunidad de hablar en sus mesas y también tener conversación con los panelistas. Así que prepárense para participar en la conversación de esta mañana y con eso voy a invitar a los panelistas y a los moderadores a que enciendan sus videos y voy a pasar el micrófono virtual a Floretta y nos vemos de nuevo al final de la sesión de esta mañana. La discusión de este panel, así que quiero empezar a aprovechar el tiempo con todos ustedes y quiero comenzar con unas preguntas acerca de la Tierra y después quiero hablar más de los asuntos sistémicos, las políticas y los procedimientos. Entonces, ¿cómo se ve la labor de los granjeros o los agricultores aquí en Colorado el día de hoy? Pues me parece que Fátima sabe mucho más que yo, pero yo soy Lisa Durán de la Coalición de Derechos Inmigrantes de Colorado. Y sí sabemos que muchos de los trabajadores agricultores hemos visto un 90% que son indocumentados. Y el sistema de migración de visas que proporciona labor en los sistemas de comida, en los sistemas agricultores, es, tiene un terrible prejuicio en favor de los propietarios. Yo estoy feliz de también aportar algo. Aprecio mucho esta pregunta. Me parece que estos tiempos finalmente han permitido que empiecen a hacer esta pregunta y que empiecen a pensar en esta conversación tan importante. Hemos visto que estas preguntas de los trabajadores agrícolas no se han incluido en estas conversaciones de sistemas de comida. Y la pandemia nos ha forzado a reconocer esta contradicción, ¿no? Que las personas son esenciales y a la vez sacrificables, ¿no? Estamos viendo la vulnerabilidad que viene a las personas que se parecen a mí, ¿no? Cuando ven a los empacadores que murieron en Greeley, algo importante del paisaje es los datos en sí y el estado de los datos. Una de las ideas ha sido poder rastrear estos datos, ¿no? Para tener una mejor idea. Colorado no es California, no es Florida, y tenemos que comenzar con este primer paso de tener idea de quiénes son estas personas para empezar a proporcionarles los recursos y definitivamente esta enfermedad nos ha mostrado esto y algo importante que quiero que se lleven con ustedes es que sepan que mientras estemos en esta administración que ahora ya está saliendo, hemos escuchado una retórica antimigrante y ayuda a crear estas asunciones, ¿no? Que cuando cierran estos sistemas, aún permiten entrar los jornaleros porque sabemos que necesitamos estas personas. No estamos creando sistemas que muy seguido ayudan a crear esa vulnerabilidad y eso tiene una larga historia de la esclavitud, hasta los programas braceros, hasta muchos de los hermanos latinequis que están en los campos el día de hoy. Lo único que me gustaría añadir a esta pregunta es de la clasificación de estos trabajadores, porque mientras tenemos las conversaciones de la justicia de los trabajadores y de aumentar los derechos, también estamos mirando un esfuerzo para clasificar a los trabajadores en las categorías que los dejan más vulnerables a las prácticas explotadoras. Los vemos clasificados como jornaleros de temporada, y esto se está haciendo con la intención de continuar las prácticas explotadoras. Muchas gracias. Todos son puntos muy importantes.
¿Cómo utiliza Colorado su tierra en la producción de la comida? Es una pregunta interesante y una pregunta muy grande. ¿Cómo Colorado utiliza su tierra en la producción de la comida? Pues supongo que es importante reconocer que más de 80% de los granjeros en Colorado son granjeros pequeños, en un terreno pequeño, y cuando ven la información de los ingresos que son generados por los granjeros, sabemos que una porción que es como más de 50%, como 54%, ganan menos de $2,500 en un año y en más de son más de 200,000 y no hemos alcanzado el punto en donde queremos estar. Así que vemos también que ese pequeño porcentaje de los extranjeros sí tienen una gran cantidad de terreno a través de Colorado. Entonces supongo que eso es lo que tengo que decir con relación al tamaño, pero estoy segura de que se puede tomar esa pregunta de varias maneras. Si no tienes nada que decir, Ashley, está bien, no te preocupes. Algo que me parece interesante considerar, especialmente como somos un estado en donde la marihuana es legal, me pregunto si eso está impactando las decisiones eh, de agricultura y las decisiones que se toman, ¿no? Sabemos que hay asuntos relacionados con la opresión, la xenofobia, el racismo, el sexismo, claro que el clasismo también. ¿Y cómo ven que eso se manifiesta en el trabajo que ustedes se hacen? Pues yo puedo empezar. Eh, en primer lugar, quiero decir gracias a Hunger Free Colorado por este panel y por la oportunidad de tener conversaciones a través de unas líneas que a veces lamentablemente no se cruzan, ¿no? No tenemos oportunidad de hablarnos y puedes escuchar el silencio, ¿no? No estoy acostumbrada yo, como alguien que trabaja en los derechos de migrantes, a responder a preguntas de la tierra, pero deberíamos, ¿no? Todos estamos atados a la tierra, pero ha sido nuestra desconexión de esa tierra que es una de las causas primordiales de la desigualdad que vemos el día de hoy. En el sistema migratorio de los Estados Unidos, para hablar un poco más de esta pregunta que acabas de hacer, siempre se ha tratado de definir los extraños raciales, ¿no? La economía y la sociedad de los Estados Unidos fue creado y continúa a funcionar en esta jerarquía racial y vivimos nosotros actualmente en los resultados de una sociedad colonializada, ¿no? En donde la reacción es quitar la tierra para tener propiedades fijas, ¿no? En lugar de como vivía la gente antes de que tuvieran eh, su ganado o lo que sea, en lugar de considerar que en otros países europeos tienen una propiedad extra, ¿no? Pero lo que me parece más sorprendente es que no existe un acuerdo entre las clases de cómo llevar a cabo el trabajo para crear ganancia
De una parte tienes unos intereses que buscan este labor barato y ellos están en guerra con las personas que buscan la pureza racial y esas fuerzas han interactuado a través de los siglos y cada uno de esos sistemas requiere eh, el control de los extranjeros. He pasado por ese sistema y he contado 15 diferentes actos congresionales que excluyen a los inmigrantes basado en su clasificación racial y esas políticas han creado una desigualdad que limitan la oportunidad para los extraños raciales, ¿no? Y ponen a estas personas en oportunidades que les pagan muy poco, que requieren un gran esfuerzo físico o que pues no los cuidan para nada. Y sí quiero decir que yo siento que la justicia de los alimentos nos permite una gran oportunidad de crear en las comunidades en las que queremos vivir. Y también siento que debemos abordar no solamente las estructuras y las políticas, pero también las organizaciones que trabajan hacia la justicia social, porque trabajamos en este sector, ¿no? De organizaciones sin fines de lucro, quien ha reproducido esta toma de decisiones de con jerarquía. Tenemos que reimaginar nuestra organización para los que son directamente impactados por las políticas son las voces que estamos escuchando. Y ellos tienen un rol con significado para que puedan guiar nuestra toma de decisiones. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Sí, yo pienso que a través de la pregunta, yo quiero también tomar un momento para regresar a la primera pregunta acerca de qué significa en términos del terreno. Yo creo que hay mucha historia y esto es importante de entender mientras trabajamos con la comida, que es tan interseccional en su totalidad. Y por supuesto, los ingenieros, los africanos traídos de África acá para sembrar nuestra comida aquí en los Estados Unidos, la historia de los Estados Unidos, un gran porcentaje de nuestro tiempo desde el principio de todo esto se ha abordado con la falta de liberación, la falta de libertad para las personas afroamericanas en los Estados Unidos. Y aún si pensamos en 100 años de racismo sistemático en 1920, el 14% de los granjeros eran afroamericanos y ahora en 2020 vemos que menos de 1% de los granjeros son afroamericanos y aún menos en Colorado. Y lo importante cuando pensamos en eso con la tierra, la comida, no solo es el valor de la tierra en sí, pero también la cantidad de dinero generado durante ese tiempo que fue perdido. Esto ni siquiera nos lleva a hablar de nuestros hermanos indígenas en Colorado y la pérdida de los terrenos que fue tan rápido y los ocupantes actuales de Colorado. Estamos viendo el 80% de nuestros hermanos indígenas en partes urbanas y con nuestra historia ni siquiera hablamos de las comunidades asiáticas que fueron desplazados. En Colorado es importante saber que los japoneses americanos fueron encarcelados en Grenada, Colorado, en 1942 hasta 45. Y por supuesto, el problema de lo que enfrentan nuestros granjeros hispanos, especialmente en el Valle San Luis, donde hubo un caso famoso, como el caso de Pickford, en que los afroamericanos recientemente ganaron
que mostró la cantidad de discriminación actual que se enfrentaban, y mucho de eso tenía que ver con la falta de acceso al crédito después de la Gran Depresión y la pérdida de ese terreno que no puede ser reemplazado. Y consistentemente vemos diferentes mecanismos institucionales que uno quizás hubiera dependido de ellos para promover o apoyar a esas personas, pero en vez de eso están trabajando en su contra. Y tenemos que reflexionar sobre cómo nos organizamos a nosotros mismos en términos de la justicia. Muchas veces en esas conversaciones acerca de los derechos humanos, como una persona del color, me hablan de las políticas, de las posibilidades y lo que vamos a poder lograr. Y me están hablando de mi liberación y mis derechos básicos que deben existir. Y yo creo que en este camino hacia el trabajo alimenticio y en todas las intersecciones que vemos en nuestras vidas, es importante entender que hay tanta urgencia, que muchas cosas están pasando rápidamente, y asumiendo estos roles puede ser difícil y va a requerir una lucha. Gracias, sí. Esa es una pregunta cargada porque, pues, en 9 to 5 nuestro problema principal es promocionar la justicia económica para las mujeres de color y mujeres de bajos ingresos. Y cuando ese es su asunto principal y empiezas a verlo, no puedo pensar en ni un solo asunto económico que no afecta proporcionalmente a las mujeres de color. Encobrado esto empieza con el tejido de nuestros códigos tributales, en donde uno ve que ha habido un esfuerzo intencional durante décadas para las personas blancas, para que estén protegiéndose, los propietarios blancos protegiéndose, imponiendo limitaciones de impuestos sobre el terreno, sobre sus propiedades, y cambiando o poniendo esa carga encima de las personas de color. Hay evidencia de legisladores en el piso diciéndolo directamente, diciendo que no queremos pagar más impuestos de la propiedad, somos los que son los dueños del tierra, somos las personas blancas, necesitamos ingresos, así que la gente afroamericana tiene que pagarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a imponer impuestos sobre las ventas. Y aún la estructura de nuestros códigos tributales, eso comienza ese ciclo de la inequidad económica. Y cuando uno entra en todos los detalles, es bastante abrumador ver todos los diferentes componentes. Cuando estamos hablando de la seguridad alimenticia, entramos en lo profundo, hablando del pago igual, el cuidado infantil, el transporte, todas estas diferentes cosas que se presentan en nuestro trabajo. Es difícil separarlos. Parece abrumador, pero necesitan ser abordados a la vez. Muchas gracias, Ashley. Sabiendo que existe la opresión sistémica y tiene que ver con la inseguridad alimenticia y problemas de empleo, pues ahora tenemos una pandemia encima de todo eso. ¿Cómo lo ves tú? Hunger Free Colorado. Una encuesta reciente de seguridad alimenticia encontró que el 35% de las casas con niños son inseguros en cuanto a los alimentos. ¿Por qué estas familias en particular han sido tan afectadas por la pandemia? De lo que piensas tú. Pues, sabes que el restaurante, pues todas las industrias que fueron afectadas por la pandemia, que son vistas como trabajadores esenciales, no pueden trabajar de remoto. Entonces, cuando los restaurantes y los bares se cerraron, sabemos que la fuerza laboral está compuesto de muchos inmigrantes y los ingresos se terminaron. También sabemos que al principio no había nada disponible para las personas indocumentadas en términos de asistencia financiera. Estamos muy agradecidos que se hayan creado the Left Behind Workers Fund para apoyar los fondos de los trabajadores olvidados para cubrir
cubrir los trabajadores no cubiertos por los beneficios federales, pero esto ha sido horrorífico, viendo la manera en que la pandemia ha afectado la capacidad de la gente de ganar dinero y también cómo ha afectado quién se enferma, quién se muere. Y es muy doloroso cuando escuchas a las personas hablando de que, oh, el virus no es real, es algo falso, porque ellos mismos no conocen a nadie que se ha muerto, mientras nuestros colegas y personas que yo conozco han perdido sus vidas, trabajadores en restaurantes, en construcción, en bares, etcétera. Gracias. Sí, yo creo que lo que ha mostrado la pandemia es que esos problemas existían y que no teníamos la infraestructura para ellos al principio, que no comenzaron con la pandemia, han existido, pero ahora están más iluminados. Antes de la pandemia, esas cosas existían. El 2/3 de los trabajadores de bajos ingresos son mujeres de color y 2/3 de las mujeres de color son los cuidadores principales en sus familias. La carga siempre ha sido encima de las personas de color, las mujeres de color, que siempre han sido valoradas de menos en nuestra sociedad. Y eso lo estamos viendo ahora aún más con la necesidad de hay que para cuidar a sus familiares, cuidar a sus hijos escolares y todavía no tenemos los sistemas de apoyo para abordar estos problemas. Antes de la pandemia, 1 en 4 residentes de Colorado tenían problemas para pagar la renta. Y en Colorado, generalmente eso significa que uno está pagando por lo menos 30% de sus ingresos en la renta. En Colorado es pagar más del 50% de los ingresos en el alquiler. Otra vez, la mayoría de los inquilinos son mujeres de color. Y cuando uno está pagando el 50% de sus ingresos, que para una mujer afroamericana en Colorado el ingreso promedio es $71,000 al año. Estás comenzando con 31,000 al año y estás empezando con bajos ingresos y si estás pagando la mitad para su alquiler, estamos forzando a esas personas a tomar decisiones imposibles. Compro comida, pago mis utilidades, pago mi renta, pago por suministros escolares, compro pues una variedad de cosas que se necesitan en la vida. Y sí, pues es definitivamente algo relacionado, sí. Estoy de acuerdo y también quiero decir que claro que hemos sabido que ese sistema alimenticio es devastador y opera en base de la idea de maximizar y explotar el terreno y el labor. Y eso ha sido la manera en que ha operado. Y en algunas formas la pandemia simplemente lo mostró aún más. Y son dos cosas que quiero decir. La primera es que pienso que la pandemia, pues ya antes, nosotros vivimos en una sociedad en que tenemos 40% de desechos alimenticios y eso nos debe decir algo sobre cómo funciona el sistema. También durante la pandemia estamos viendo muchas narrativas y mitos que refuerzan el sistema devastador alimenticio y tenemos que hacernos preguntas acerca de a dónde va esta comida y de dónde proviene. Y cuando hablamos de los empacadores de carne, porque hubo una orden ejecutiva para continuar las empacadoras de carne sin que los negocios asumieran responsabilidad. Y eso es una locura. La narrativa es que, oh, pues vamos a tener problemas con el acceso a la carne. Ni siquiera voy a entrar en ese tema, en el tema de la carne siendo parte de la dieta. Pero yo creo que es importante cuando estamos hablando de esto, reconocer que estos 3 empacadores de carnes principales, Smithfield, JBS, no pertenecen a los Estados Unidos, pertenecen a Hong Kong y a Brasilia y a compañías grandes. Y la segunda parte, cuando estamos hablando de la producción, ¿qué
estamos produciendo comida que realmente nos nutre. Cuando estamos hablando de salvar esas industrias, estamos hablando de salvar industrias que producen granos para animales, que producen productos para exportación. Tenemos que hacernos preguntas más críticas acerca de la comida, porque como yo, siendo alguien que ha trabajado en esto, hay tanto poder que trata de sostener ese sistema y puede dar miedo tratar de luchar contra ese poder, pero lo tienes que hacer y tienes que formular una estrategia. Y por fin me gustaría decir que los precios, hemos abordado los precios en los Estados Unidos varias veces y como una persona de color, wow, me da miedo. Y yo ocupo diferentes espacios, si sea con 9 to 5, y las experiencias que tuvimos en ser considerados no ciudadanos o lo que vimos en el huracán Katrina. Como persona de color, no es el huracán que causó tanta destrucción, sino nuestra respuesta. Y vimos tanto racismo durante todo eso. Y hay eso. Y también siempre pienso y yo creo que la pandemia lo muestra aún más, es cómo abordamos la pobreza en los Estados Unidos. Claro que hay un contexto racializado del huracán Katrina, pero también viendo a los estados que fueron afectados que no reciben respuestas a tiempo, como Florida. Y esos son algunos de los estados más pobres en nuestro país. Y eso ha tenido que ver con enfrentar sus propios elementos racistas como estados, que todavía se ve al diario, que todavía está enforzado a través de las estructuras normales que experimentan las personas de color en esos lugares. Las crisis bien articulan todo eso. Claro que antes de COVID-19, pues COVID-19 realmente mostró la gravedad del problema para personas con inseguridad alimenticia. Habían personas ya viviendo en una pandemia y eso lo he dicho antes, pero yo me refiero a la violencia que las personas experimentan y tenemos que cualificar cuando la gente tiene estos problemas de estabilidad de vivienda o inestabilidad de alimenticia. Ese es un tipo de violencia y es un tipo de violencia que existía mucho más antes de COVID-19. Ahora, vamos a hablar de las estructuras y políticas y procedimientos. Me gustaría escuchar de cada uno de ustedes. Y algunos ya lo mencionaron, pero si hay otros sobre procedimientos, políticas o estructuras que encuentran problemáticos y cómo podemos fortalecer algunas políticas, procedimientos o estructuras para ayudar a las familias para que puedan lidiar con la inseguridad alimenticia. Puedo comenzar. Yo te gané, ya me salí de mudo. ¿Quieres comenzar tú, Ashley? Ustedes me ayudan, yo quiero... Sí, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, continúa presentando problemas que los trabajadores, los granjeros son tan improtegidos en las condiciones de su labor y hay personas que son más expertos que yo, pero la razón por la cual que estoy hablando es que Colorado Immigrants Rights Coalition, una de nuestras prioridades es apoyar una propuesta de ley para proteger a los granjeros. Lo vamos a presentar este año en la legislatura estatal y es tan importante asegurar que las voces de estos granjeros y trabajadores de fincas sean centradas en la creación de la legislación. Y estoy tan agradecida a las personas, a Hispanic Affairs Project, Project Protect Food Systems, la organización de Fátima, Towards Justice, Color. Yo creo que hay otros también que no, de los cuales no estoy consciente, pero son gente que lideran este movimiento. Y la idea de que los legisladores, pues como dijo Ashley, como describió Ashley, cuando los legisladores están en el piso diciendo sus intereses en voz alta,
la humanidad, la salud, el bienestar de los trabajadores en la industria alimenticia no vale la pena proteger. Y ese motivo de los ingresos es tan claro en las maneras en que los legisladores crean leyes. Y afortunadamente tenemos a campeones en el Capitolio que nos van a ayudar con esas cosas, pero absolutamente necesitamos pensar en los derechos de los trabajadores en general. No son solo los granjeros, pero yo pienso que los derechos de los granjeros y los trabajadores de la industria alimenticia como una clase ellos no tienen muchas protecciones, son muy vulnerables. Y pues, pues de todos modos, la propuesta para los derechos de los trabajadores de la industria alimenticia es algo que queremos ver este año y hay tantas maneras en que podríamos trabajar, pero quiero decir que yo creo que la política sin las voces de las personas directamente afectadas, eso lo hemos visto y necesitamos asegurarnos de que todo lo que hacemos, todo lo que redactamos sea informado por las personas que viven las políticas que estamos tratando de cambiar. Sí. Lisa, yo creo que ese es un punto que necesitamos enfatizar aún más. Las personas afectadas por las políticas necesitan ser las voces de la política. Y a mí me encantaría que sea un punto clave si no aprenden ni una cosa más, porque cuando vemos, pues aún las políticas con buenas intenciones que son propuestas, sin las voces estamos inevitablemente creando aún más equidad cuando no abordamos esos problemas. Y otra vez, de una lente de justicia económica más amplia, yo creo que Colorado es único en tantas maneras. Una política que ha sido, pues, bajo poco hablado es el derecho de los contribuyentes de impuestos. Colorado es el único estado que tiene Tabor y esto está directamente causando la injusticia económica, las inequidades, la inestabilidad para las comunidades de color. Vemos cosas como en Colorado hay una prohibición sobre el control de la renta. Ni siquiera podemos hablar de estabilizar la renta para asegurar que la gente no esté gastando el 50% de sus ingresos. ¿Cómo sería cambiar esto? Aún entrando un poco más en los detalles de la justicia de vivienda, 9to5 va a tener una propuesta de ley para limitar el límite sobre los cobros para pagos tardíos. Tenemos un miembro que pagó $10,000 en multas por pagos tardíos y esto está creando inseguridad económica directamente relacionada con la inseguridad alimenticia. Y estos son pues algunas ideas que me vienen a mente en términos de cómo podemos pensar en esto en términos más amplios para otra vez aumentar la seguridad económica para las personas que más la necesitan. Antes de Fátima, Ashley, ¿puedes hablar de cuál propuesta de ley es? La limitación sobre el límite con pagos tardíos. No hay un número asignado todavía. Vamos a comenzarlo con el comienzo de la sesión legislativa en enero, pero definitivamente se lo puedo conseguir. Gracias, Fátima. Sí, la política siempre es algo muy interesante. Yo creo que mi respuesta es un poco más filosófica y más personal. La manera en que nosotros vemos la ética de la política vemos los sistemas existentes y también ha sido fundamental en crear nuestros propios sistemas de opresión y reembolsándolas. Y yo creo que eso es importante saber cuando uno trabaje en esto, que siempre estarás empujando y
también queremos pensar en qué significa la liberación, cómo podría ser el nuevo mundo. No lo podemos causar o realizar ahora, pero es importante trabajar hacia el futuro. Y es un espacio muy difícil. Pensamos mucho en la estrategia y cómo entrar en este espacio. Yo creo que algo grande de reconocer, si sea para informar ese trabajo o no, es que la gente es un activo y tenemos que trabajar con la gente para realizar las cosas. Y también siempre es importante para nosotros que estamos en estos cuartos, porque venimos de las diferentes comunidades afectadas y cuando hablamos y podemos cambiar de código, por ejemplo, yo también trabajo de profesora y eso me permite algo más de acceso a aquellos espacios y luego la gente trata de dividirnos de la comunidad y vernos de otra forma y tenemos nuestras propias batallas siendo personas de color en esos cuartos teniendo que afirmarnos a nosotros mismos. Y me gusta pensar en lo que dijo Angela Davis, siempre lo pienso, que uno tiene que actuar como si fuera posible cambiar el mundo radicalmente y lo tienes que hacer todo el tiempo. Y yo creo que en un punto estratégico es importante para los que trabajan en el movimiento de los alimentos reflexionar y pensar en el hecho de que los trabajadores en estos sistemas no están incluidos en la misión, el análisis, los métricos, y siempre ha sido una cuestión política y especialmente para las personas indocumentadas han sido dejados de afuera y trabajando en esto, necesitamos empezar a incorporar esto y no solamente enfocarnos en, las granjas urbanas o las dispensas de comida, porque las mismas personas que nosotros estamos informando a través de métodos de activismo en nuestras comunidades o actos caritativos, donaciones para ayudarles a ganarse la vida, son las mismas personas que estamos pagando tan poco por el trabajo que hacen. Es un ciclo que continúa en el sistema alimenticio. También quiero decir que es importante tener principios rectores y para nosotros en Project Protect estamos muy claros que ese modelo es de esencial y no gastable. Es importante articular. Sabemos que no hay justicia sin la seguridad, que la protección de los trabajadores es una buena estrategia de negocios y la gente debe tener riesgo y equidad y oportunidades. Nosotros nos consolamos por decir que son héroes y trabajadores esenciales, pero ¿qué les hace para ellos? Debemos enfocarnos en nuestros principios de basarnos en la tierra y en los humanos. Y finalmente, algunos de nosotros tenemos roles en los que podemos elevar y ampliar las voces de estas personas y su dignidad que trabajan tan duro para sostenernos. Espero que estén sacando buenos apuntes porque yo siento que todas las tres han dado muy buenas ideas y contexto acerca de cómo invertir nuestro tiempo y recursos. Pero también quiero agregar, por si hay algo adicional que deseen compartir, cuáles son algunas cosas prácticas que los asistentes pueden hacer hoy para tener un impacto sobre estos asuntos hablados. Sabes que yo creo que una de las cosas más fácil de hacer es conectarse con los panelistas, involucrarse en nuestras organizaciones, recibir nuestros correos electrónicos, saber en cuál dirección vamos nosotros. Yo sé que definitivamente hay diferentes lugares en donde te puedes conectar y apoyar y definitivamente no lo puedo enfatizar lo suficiente que el dinero logra mucho en estas luchas, donando a las organizaciones dirigidas por personas de color. Las organizaciones dirigidas por personas de color tienen 10 veces menos el financiación de las organizaciones dirigidas por personas blancas y ese trabajo requiere dinero. Sí, yo creo que algo importante de reconocer es que ese trabajo es urgente y ha sido urgente por muchos de nosotros y hay muchas herramientas necesarias para que las comunidades que trabajan en esto y
hay diferentes formas de conocimientos también. Vemos los que tenemos los conocimientos como algo que tenemos que interrogar a nivel filosófico. Mi mamá, siendo inmigrante, llegando aquí y siempre escuchando que el conocimiento es la universidad, es hacer eso, lo otro, pero mi mamá conoce tantas cosas y son cosas que necesitamos saber para nuestros futuros. La manera en que honramos diferentes tipos de conocimientos, también reconociendo que en una crisis es una oportunidad también para que hayan nuevas ideas. Y hay ideas que existen. No tenemos que reinventar la rueda. Podemos construir encima del trabajo de nuestros ancestros. Tantas personas que han batallado antes de nosotros, que nos han brindado buenas ideas. Y como dije, Winona Duke, nosotros como personas de color pasamos el 80% de nuestro tiempo luchando por nuestras ideas. Y sabiendo que hay muchas buenas ideas ya existentes y que todos nosotros somos requeridos, ya que todos nosotros somos activos en ese empuje, ese es urgente. Muchas gracias, Ashley y Fátima. Y yo creo que lo que yo quiero agregar viene directamente de mi propia historia. Yo he estado haciendo organización comunitaria desde los 70s y yo me agoté varias veces porque produje mi trabajo de justicia como una capitalista produciendo un producto. Hay esa idea del valor de la ética de trabajo y la idea de que debemos siempre estar ocupados y trabajando. Y por supuesto, la filantropía también produce esta mentalidad. Y lo digo porque una de las cosas que es tan problemática acerca del trabajo de la justicia es que podemos pensar que ya que estamos aprendiendo de los desafíos, que eso es suficiente, pero yo puedo impactar lo que puedo impactar. Yo tengo un alcance y no estoy en Afganistán, no estoy a veces ni siquiera en el otro lado de la calle. Yo tengo mi propia red, mi propia historia y necesitamos traerla. Y si yo no esté viendo a mí misma en el trabajo, si no esté viendo al tipo de organización que estoy creando, voy a reproducir las inequidades y la jerarquía que han creado en la inequidad horrorífica que vemos hoy en día. Y significa que cuando nosotros vemos que no estamos conectados con las personas que experimentan la opresión, no es decir que vamos allí y les decimos que, oh, sabemos lo que necesitan hacer, sino que nosotros lideramos a través de tomar un paso hacia atrás, callarnos y escuchar dentro de nuestras propias organizaciones y fuera de nuestras organizaciones. Y esto es muy difícil. Yo soy una mexicana con piel clara. Yo tengo mucho privilegio de la piel y yo tuve que llegar a entender qué significa esto en una sociedad racializada. Y yo tuve que lidiar con ese luto porque quería separarme a mí de mi propia familia y castigando a los hispanohablantes. Mi mamá y su papá ya no podían hablar al final de su vida porque él no aprendió el inglés y ella perdió su español por haber sido castigada tantas veces por hablarlo. Y si no seamos dueños, tenemos que hacer ese trabajo en nuestros propios cuerpos, no solamente en las cabezas. Tenemos que ser integrales. Ojalá que tenga sentido. Yo antes no hablaba así porque antes hablé de, oh, vamos a ganar, ese es el poder, estamos reuniendo todas las fuerzas y yo tengo un buen análisis del capitalismo. Y es cierto, eso es cierto, que eso es parte de quién soy. Pero si no soy responsable por quién soy en este mundo, si no estoy creando las comunidades que nos ayuden a tener una verdadera conexión entre sí. Si tuviéramos una verdadera conexión, nadie comenzaría porque no lo dejaríamos pasar.
Y voy a dejarlo así porque eso es enorme. Y ya me agoté, tuve que salir para poder darme cuenta de todo eso, pero yo creo que van junto con lo que ya se han dicho. Gracias, gracias. Y para hablar de lo que han dicho el día de hoy, ¿hay algo más que quieran decir antes de que proporcionemos el espacio de grupos pequeños? Y regresaremos para las preguntas y respuestas. Pero ¿hay algo más que les gustaría decir antes de que cerremos esta sesión? Ashley, ¿estás bien? Ok, pues espero que estén tomando buenas notas porque esto fue un panel increíble y sí, ya tenemos algunas preguntas que vamos a hacer cuando regresemos. No estoy segura quién esté llevando a las personas a los grupos pequeños, pero les quiero agradecer muchísimo a los panelistas esta parte. Fue genial escuchar sus perspectivas y me siento muy clara en lo que tiene que suceder, lo que es la situación y cómo todos, o sea, todos pueden encontrar una manera de involucrarse o de ayudar a erradicar los problemas de la inseguridad en los alimentos, ¿no? Queremos ser una organización caritativa o queremos buscar justicia social y lidiar con los problemas primordiales, ¿no?